Bueno, si volvemos al tema que nos ocupa, prostitución había habido siempre en Buenos Aires y justamente la colonia nuestra es una colonia muy alegre. Los virreyes tuvieron muchos problemas y dictaron muchos bandos para que la sociedad se sosegara un poco. Por ejemplo, que era común que hombres, mujeres, niños, frailes, todo el mundo se fuera a bañar desnudo al río. Eso en otros lados no pasaba. Así que los porteños éramos bastante descocados. Hijos solteras las mujeres tenían. Lo normal no era que fueran con la panza por la calle diciendo voy a tener un hijo. Pero se recluían un tiempito, que eran de clase alta, se iban a alguna estancia, a la casa de alguna persona conocida, tenían el chico y después con el tiempo lo tomaban como criadito, como un entrenado. ¿Por qué entonces Belgrano y el Curra no? Belgrano no lo reconoce, Belgrano nunca lo reconoció como hijo suyo. A mí me hace sospechar eso. Que no era de Rosas, que era hijo de Rosas. Era hijo de Rosas. Rosas lo crió inmediatamente y ella, tranquilamente, porque lo tuvo en una estancia en Santa Fe, lo tuvo en una estancia, tranquilamente lo podría haber traído después de haberlo criado como el hijo de la gente del campo, que lo traje y lo crié. Y después no tuvo más hijos con Belgrano. No tuvo. Fue su único hijo. ¿Belgrano tuvo otros hijos? No. Sí, tuvo una hija, Manuela Mónica. Sí. ¿Con quién? Con Dolores Elguero, que fue un amante que tuvo después que Josefa Escurra. Pero cuando él muere, él deja en el testamento, en el testamento no hace mención, pero sí deja un codicilo diciendo a la hermana que se haga cargo de esa nena, que la críe y que lo que es de él, que pueda quedar después de pagar las deudas, sea destinado a Manuela Mónica, así como bueno el pago que es para fundar las escuelas, que si sobra algo sea para Manuela Mónica, y le pide a la hermana que la críe, cosa que no tiene una sola palabra para Pedro Rosas y Belgrano. Si era hijo de Belgrano o de Rosas, por el aspecto físico no lo podemos saber, porque como digo siempre, los dos eran rubios y ojos azules. Eran parecidos, entonces, salvo que fuera un calco de uno o de otro, pero el aspecto físico era bastante similar, no se sabe. A mí siempre me queda la duda de si fue hijo de Belgrano. Entonces, en esta sociedad, cuando el problema es que cuando se produce el desbalance, se va a instalar la trata de blancas. Habíamos dicho que tratas de blancas no hubo una sola. Estuvo la francesa, la marsellesa, conocida como Milieu, que estuvo la italiana, que es una mafia prácticamente desconocida, que estuvo la mafia judía, que es la que mejor se conoce, fue la que tuvo mayor organización, era jerárquica y no solamente operaba en Buenos Aires, sino que operaba en Medio Oriente, operaba en Estados Unidos, operaba en Sudáfrica. Y uno de los puertos favoritos justamente era Sudáfrica. Desconozco si hay estudios sobre la cuestión de la trata de blancas en Nueva York, por ejemplo, que si uno ha leído literatura neoyorquina sabe que fue muy fuerte, o si hay literatura sobre lo que pasó en Sudáfrica. Sí, los historiadores se ocuparon, no lo sé. Acá la prostitución que había antes de que comenzara la trata era prostitución de nativas, de mujeres argentinas, ya fueran blancas, fueran pardas, fueran mestizas, y algunas fueron muy célebres. Tenían carpas, tenían ranchos, generalmente en las inmediaciones de los cuarteles, de los colegios militares. ¿Quién me nombra una de esas chinas que fue famosa? Parda, yo digo parda es más fácil. Una. Acá no hay nadie tanguero, ¿no? La Parda Flores, ¿no le suena? Parda Flores. Hay hasta una película con Amelia Vence, La Parda Flores. Bueno, la Parda Flores fue muy conocida. Yo le voy a dar los nombres de algunas, porque... También hay una en el folclore que aparece que en la canción no aparece como prostituta, pero en realidad no era Pasto Verde. ¿Y la Pasto Verde no era prostituta? Sí. Era prostituta. Sí, la Pasto Verde, pero en la canción no aparece como... Claro. Bueno, en general en las canciones, la Parda Flores era como imposible que no apareciera como prostituta. Era una madama, era imposible. Pero hay algunas que no aparecen como prostitutas, aparecen como bailarinas, pero todo el mundo sabe que lo que eran, ¿no? Que eran madamas. Por ejemplo, la gaucha Manuela. La gaucha Manuela venía acá de los corrales, de Rioja y Caseros,
Y en 1907 Firpo la recordaba cómo bailaba en el velódromo. Estas eran todas mujeres muy guapas, criollas, cuchilleras, no tenían ningún problema en sacar de la liga el cuchillo y defenderse, ¿no? Porque verdaderamente vivían en un ambiente muy particular. Otra era la Mondonguito. La Mondonguito bailaba en un lugar que era famosísimo, en Pozos e Independencia. Y ahí bailaron muchas, ¿no? Por ejemplo, otra fue la Negra Rosa, la Parda Flora. La Parda Flora dicen que era muy bonito. La Parda Refusilo. Yo les digo los nombres porque son muy llamativos, ¿no? La Vasca Ernestina. Juana Rebenque. Juana Rebenque atendía acá en el pueblo de las Ranas. ¿Ustedes saben lo que es el pueblo de las Ranas? Patricio. En Patricios estaba la quema. Entonces ahí había un barrio entero que era de la gente que trabajaba con la basura. Pero las condiciones de vida eran terribles, terribles. Ana Rebenque trabajaba ahí. Ahora, duró muchísimos años el pueblo de las Ranas. Eran casitas de lata, vivían en el medio de la basura, esa gente no se bañaba nunca. Yo tengo un blog que si ustedes entran, me ponen doctor Casano, fue el pediatra de mi hijo, un médico conocidísimo, que cuando era jovencito y estaba haciendo las prácticas clínicas que se hacían a partir del tercer año de la Escuela de Medicina, estaba en el Pena y le tocó ir a trabajar en el barrio de las Ranas, que todavía existía. Y es interesantísimo lo que él cuenta del barrio de las Ranas, porque fue algo que duró hasta bien entrado, digamos hasta 30, 40. Existía. Eso podría hablar mucho Manuel, ¿no? Que Manuel también, claro, y debe tener elementos de gente que lo recuerda, claro. Gente que es muy viejito, por ahí que él levantó hace 20 o 30 años, memorias, sí, es una cosa impresionante. Y después cada vez que había un crimen serial en Buenos Aires, el primer lugar donde iba la policía a buscar era el basurero, porque cazaba 2 o 3 o 4 perejiles y les endosaba el asesinato, ¿no? Claro, van mejorando estos lugares, empiezan a llegar inmigrantes. El prostíbulo, como yo dije, se convierte en un lugar donde no solamente va a haber comercio carnal, sino donde se sociabiliza. El hombre tenía que esperar y conversa con otros hombres. En estos ranchos se armaban guitarreadas, se cantaban los primeros tanguitos. Y como los inmigrantes venían sin ningún afecto, estaban solitos, ahí se encontraban muy bien. Entonces después se va uniendo el tango con la prostitución al tango, y empiezan a aparecer casas como la casita de María la Vasca, la casita de Laura Montserrat, la casita de Concepción Amaya, que eran burdeles de categoría, donde iban los niños bien e iban a tocar tangos grandes ejecutantes como Rosendo Mendizábal, que justamente estrenó el tango El Entrerriano en la casa de María la Vasca, que está acá cerca, y afortunadamente el frente quedó tal cual, y otros tangueros que iban a estas casas, y que eran lugares donde, bueno, costaba mucho una mujer porque eran lugares para gente de la aristocracia. Y después comienzan los prostíbulos comunes y corrientes que van incorporando a los mafiosos. Comentábamos la vez pasada que una mujer un sábado y un domingo atendía 70 hombres un sábado, 70 un domingo, y en día de semana atendía 50 hombres. Que la mayor parte de ellas venían de Europa del Este. ¿Por qué? Venían de Europa del Este porque Europa del Este tenía malas condiciones políticas. Guerras, a Polonia le invadían unos y otros permanentemente, recuperaba territorio, se lo volvían a quitar. Y además el hambre era espantoso. El hambre y las condiciones de vida. Yo recuerdo siempre que la esposa de Urbá, eran judíos, pero él era argentino, la esposa era polaca, de Varsovia, y vino siendo chiquita antes de la guerra, y ella contaba que cuando por la calle de Varsovia iba un cristiano, iba un judío por una vereda, y se quedaban frente a frente, el judío tenía que bajarse del cordón. Que las condiciones eran verdaderamente malas para vivir. Aun cuando pudieran comer en Varsovia, ¿no? Cosa que en el campo había más de 6 millones de personas por debajo de la línea del hambre.